Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Les agradecemos a ustedes por estar acompañando ahí desde el canal de la televisión o también desde el canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar acompañando y por estar apoyándonos. Como pueden ver, no estoy solo y también estoy con mi compañero Matías López. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos a los que están ahí del otro lado. Gracias por estar acompañándonos, gracias porque vemos que comentan los diferentes programas, vemos que también están ahí compartiendo. Los invitamos a que no se guarden para ustedes los programas, que los sigan acompañando, porque es de bendición para todos esto, Mariano. Es verdad. Y como siempre le decimos, por favor, les pedimos y los invitamos a que se puedan suscribir al canal de YouTube Perspectiva Siglo XXI, lo pueden encontrar, y también en nuestras diferentes redes sociales que ahora van a estar apareciendo en pantalla. Pueden ir a seguir, darle me gusta a la publicación y también compartirlo con sus seres queridos, con sus amigos, con aquella persona que capaz que necesita ese mensaje y le pueda hacer bien. Pero hoy tenemos un saludito especial, ¿no, Mati? Exactamente, fuimos a visitar a alguien y que nos comentó que siempre nos ve, así que ¿a quién le mandamos un saludo, Mariano? Le vamos a mandar un saludo muy grande acá desde Perspectiva Siglo XXI a Lucía, que siempre está ahí apoyándonos, siempre está ahí viendo los programas, así que le mandamos un beso grande a Lucía. Y muchísimas gracias por vernos, por apoyarnos y por seguir el programa. Ahora sí, ¿qué te parece, Mati, si ya arrancamos con el tema de hoy? Y me parece importante porque si no se nos va a ir el tiempo. Exactamente, entonces el tema de hoy es ¿qué es y para qué existe la iglesia? Muy bien, nosotros nos ponemos a pensar generalmente, ¿no? ¿Con qué asociamos al término iglesia? Mariano, si yo a vos te digo iglesia, ¿en qué pensás? Y lo primero que se viene a la cabeza es un edificio con una cruz. Exactamente, a ver, vos que estás ahí en casa mirándonos, cuando te decimos la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente lo mismo que a Mariano, lo mismo que a mí, lo mismo que a todos, ¿no? Pero tenemos que ir a lo que dice la Biblia, tenemos que ir a investigar, a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de qué es la iglesia, para qué existe, por qué hay una iglesia, por qué vamos a la iglesia, ¿no? Y cuál es el fin. ¿Qué te parece, Mariano, si leemos la primera pregunta del tema de hoy? Bien, la primera pregunta, y antes de empezar, no se olviden de buscar sus Biblias. Abran o enciendan sus Biblias si están utilizando algún aparato móvil. Y vamos a ir con la primera pregunta que dice, ¿qué representa el término iglesia? Muy bien, y para eso tenemos que entender que si bien el término... si quieren saber un poquito de idioma yo les puedo explicar, pero no es el fin de este programa, ¿no? Si vamos al Antiguo Testamento se usa el término Rahab, del hebreo, así que ahí si le preguntan ya saben, y en el Nuevo Testamento viene del término eclesía, ¿sí? Del griego helenístico o del griego de esa época. Pero los dos términos, si bien son acuñados, tenían diferentes significados que vamos a entender ahora. ¿Y por qué hablo de estos dos términos? Porque tenemos que entender que en el Antiguo Testamento hacía alusión a algo que en el Nuevo Testamento se replica, pero de una manera un poquito diferente. Así que, ¿qué parece, Mariano, si leemos el primer texto encontrado en el Antiguo Testamento? Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, y dice así: Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, del día de la asamblea. Muy bien, interesante que acá vamos a situarnos un poquito en contexto. Quien está hablando al pueblo es Moisés y le está diciendo, recuerden, porque ya había pasado un tiempo, que fue Dios quien me dio las dos tablas escritas en piedra. ¿Y cuáles son las dos tablas escritas en piedra con el dedo de Dios, Mariano? Y los 10 mandamientos. Exactamente, hace alusión a los 10 mandamientos. Entonces dice, recuerden que en ella estaban las palabras que habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, es en el monte Sinaí. Ustedes recuerden que Dios quiso hablar con su pueblo, pero su pueblo se negó a escuchar la voz de Dios porque le dio miedo, le dio miedo escuchar a Dios. Entonces le dijeron a Moisés, no Moisés, intercede vos por nosotros y contanos qué es lo que te dice Dios y nosotros te vamos a creer que es Dios. Entonces fue al monte Sinaí, estuvo allí 40 días, estuvo también ayunando, estuvo con Dios hablando, pero fíjense que dice el día de la asamblea. Esa asamblea tiene que ver con esa reunión de personas, y acá hay algo que ya podemos empezar a descubrir, Mariano, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, ¿estamos hablando de un edificio?
¿Estamos hablando de una construcción de ladrillo sobre ladrillo? Y por lo que dice acá, no. Estamos más o menos hablando de lo que es un grupo de gente, una reunión de personas. Exactamente, acá el término en el que se traduce la palabra que también hoy conocemos como iglesia es asamblea. No hay que ver con las personas. Fíjate, vamos a entender un poquito más leyendo el siguiente versículo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47 dice: Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Interesante, ¿no? Porque ahora ya no estamos en esa época donde el pueblo de Israel tenía que aprender. Él ya había aprendido, ya habían entrado a la tierra prometida, estaban disputándose y en este momento estaban a punto de ir a una guerra. Y algo importante porque dice, miren, sabrá toda esta congregación, ¿no? Que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y cuando habla de congregación está hablando de gente que se reúne. En este caso, la congregación no solamente estaba incluido aquellos que iban a la guerra, a la batalla, sino todo el pueblo de Israel. Entonces la iglesia va más allá de un edificio. Una iglesia se forma cuando hay integrantes en ella. Lo que nosotros tenemos, que son los edificios, las paredes y los techos, es el templo. Pero, a ver, ¿puede haber templo sin iglesia? Y creo que no. Sería un edificio más. Es un edificio más. ¿Puede haber iglesia sin templo? Y sí, podría. Entonces, ¿qué es más importante, el edificio o la iglesia? Y la iglesia, las personas que están adentro. Si bien es importante, exactamente, pero si bien es importante que uno donde se va a reunir a Dios tiene que estar en un lugar lindo, ¿no? Porque para Dios siempre es lo mejor, no nos podemos olvidar de que quien forma realmente la iglesia es la gente que la compone, la gente que asiste a ese lugar, ¿no? Entonces, fíjense que cuando un pueblo se pone a trabajar para Dios, confía en Dios, Él le entrega las batallas. Y esto es como una especie de pequeña introducción para lo que viene después, ¿no? Sí. Entonces, vemos que el mismo término que lo que hoy conocemos como iglesia se utilizaba en el Antiguo Testamento como asamblea, también como congregación. Pero ahora vamos a ver del término griego, o sea, de dónde sale y para qué se utiliza. En Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice así: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Si vos te fijas, Mariano, en aquel entonces, el pueblo todavía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todavía no estaba el santuario. O sea, si bien estaba el santuario que hacían con lonas, ¿no? El santuario del desierto, todavía ellos no tenían un edificio. Claro. Porque el primer edificio de la iglesia se construye a partir del rey Salomón, ¿no? El hijo de David. Entonces, ahora pasa algo similar. Entonces las iglesias tenían paz por toda, dice, Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El principio es el mismo, acá no importa el tamaño del edificio, podríamos decir, ¿no? Sino en realidad lo que importa es la gente que lo compone. Porque en aquel entonces lo que se utilizaba era lo que hoy se describiría como un hogar iglesia, claro, ¿no? Es aquellos que ponían su casa para alabar al Señor. Y se reunían personas de todos lugares para venir y alabar. Y fíjense que hay dos cosas que destacan a estas personas que se reunían para alabar al Señor. Primero, andaban en el temor del Señor. O sea que se juntaban para trabajar para Dios, pero también se juntaban para aprender acerca de lo que Dios les quería enseñar. Ellos tenían en claro que su principal objetivo era aprender cada día más del mensaje que Dios tenía a través de su palabra. Y se acrecentaban, ¿por qué dice ahí, Mariano? Porque estaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Puede una iglesia funcionar correctamente sin la presencia del Espíritu Santo? Y creo que está medio complicado que funcione.
Directamente, o sea, creo que si todos asistan, es un grupo de gente, habíamos hablado que es un grupo de personas, que ese grupo de personas tiene algo en común. Y ese algo en común es que todos siguen, están andando en el temor del Señor y tienen que estar fortalecidos por el Espíritu. Si no están fortalecidos por el Espíritu, ¿cómo van a seguir funcionando? Sería como, termina siendo un edificio más. Y hay veces que ese edificio podría terminar siendo hasta vacío, porque dentro de ese edificio capaz que no está el Espíritu Santo. Exactamente. Fíjense lo que dice 1 Corintios 16-19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con las iglesias que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Las iglesias de Asia, ¿no? Toda Asia era la zona donde, podríamos decir así, la zona donde no eran judíos exclusivamente, había nuevos lugares de reunión. Saben, algo interesante que antes de continuar creo que es importante, ¿no? En la época de Jesús se solía ir a adorar ¿a dónde? Al templo, que sí, que es, haciendo un poquito de historia. El primer templo fue construido por, como recién le decíamos, Salomón, ¿no? Fue el mayor templo con mayor esplendor, diríamos, arquitectónicamente, ¿no? Fue un gran arquitecto Salomón. El pueblo de Dios, cuando es invadido por Babilonia y es llevado en cautiverio, Babilonia se encarga de destruir ese templo. 70 años de cautiverio, o sea, luego de 70 años de destrucción de ese templo, el pueblo de Israel vuelve de Babilonia por la orden de Ciro, que eso ya lo estudiamos con profecía, pero lo vamos a seguir estudiando, retorna hacia Jerusalén. Pero ya no tenían templo. Entonces, en el mismo lugar donde estaba construido el primer templo, se construye lo que se conoce como el segundo templo, o también tiene el nombre de templo de Zorobabel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en el periodo entre que el pueblo estaba cautivo y no tenían templo? En el exilio en Babilonia se crea lo que se conoce al día de hoy como las sinagogas. Ah, claro. Esas sinagogas eran a las que asistía Jesús a leer los rollos de los libros cuando le decían que lea al maestro. ¿Saben? Las sinagogas se construyeron, justamente el pueblo las arma porque no podía ir al templo, porque estaban cautivos. Entonces en el mismo Babilonia elegían casas donde se llenaban y había un mueble especial, había una especie de lugar más alto, con una silla donde el maestro se sentaba a leer los rollos que estaban escritos. Entonces, esos eran las sinagogas. El segundo templo, cuando se vuelve y se construye el templo de Zorobabel, las sinagogas ya estaban funcionando. Entonces decidieron mantenerlas a las sinagogas, que son las que se conocen y están hasta el día de hoy, ¿no? El templo de Zorobabel es el mismo templo que el rey Herodes, para ganarse al pueblo judío, decide restaurar el templo de Zorobabel, que es el segundo templo, o también históricamente se lo conoce como el templo de Herodes. ¿Y hay algún registro de esto, Mariano, hoy? Creo que sí. Exactamente, ¿saben? Cuando ustedes hoy van a Jerusalén, no sé si escucharon hablar del Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es la única pared que queda en pie de ese segundo templo. Wow. Que también estaba en el mismo lugar donde estaba construido el primer templo o el templo de Salomón. Wow. Habría que ir a visitarlo algún día. Vamos a tener que viajar a ver qué pasa. Pero ahora ya no estamos hablando de sinagogas, no estamos hablando de ese templo esplendoroso, ese templo que Jesús varias veces vino a purificar porque no estaban haciendo en la casa de Dios lo que Dios mandaba. Ahora estamos hablando de iglesias que están en su casa. Las iglesias de Asia, o sea, no eran judíos, pero sí eran cristianos. Entonces fíjense que hay algo en común en todo esto, en ir a adorar al Señor, en ir a un lugar a presentarse para poder entender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Y vamos a leer el siguiente versículo, María, me parece interesante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 y 18. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo.
y al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Digamos que acá donde estamos nosotros no pasan estas cosas, pero me enteré que hay en otros lugares que sí pasa esto. Sí, hay división entre los hermanos, entre las personas que asisten a la iglesia, y es algo muy triste, la verdad. Pero es interesante porque no es algo que pasa ahora, no es algo que pasa en el momento, sino es algo que pasaba incluso en aquellos tiempos. Y es triste pensar de que sigue pasando, estando dentro de la casa del Señor, cuando venimos todos con el mismo objetivo. Ahora me pongo a pensar, ¿por qué sucede esto? Si no debería. Lamentablemente, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no permitimos que sea el Espíritu Santo que obre, y sabiendo que hay diferencias, ¿no? Es una realidad que viene desde siempre y no podemos estar ajenos a ello. Pero nosotros no somos llamados a quedarnos con esto. Porque dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Está diciendo, no estoy contento con esto que está pasando. Porque no se congregan para lo mejor. Se ponen a discutir por cosas que no tienen importancia. Se preocupan más por ciertas cosas que en realidad, que es lo que realmente importa. Y saben, cuando una iglesia, que ya creo que queda en claro que es una iglesia, ¿no? Sí, creo que sí. Que la esencia en la iglesia es el grupo de personas que asiste. Empiezan a perder el objetivo, empiezan a salir los problemas, las dificultades, las luchas. Pienso que es importante entender de que Dios nos invita y Dios nos está llamando, y que cuando uno tiene en foco a Cristo, va a haber problemas, pero no van a ser tan importantes, o los vamos a poder dejar a un lado. O poder superarlos juntos. Exactamente. Pero siempre lo ideal es tener que toda la iglesia, todo el grupo de personas, vengan con la misma misión o el mismo foco, como dice Mati. Tener los ojos puestos en Jesús. Creo que esa es la clave para, como decían, problemas hay, somos seres humanos, es algo normal. Pero poder superar esos problemas de forma amable, con amor, siempre y cuando Jesús sea el foco. Ahora, Mati, te hago una consulta. Yo he escuchado que la iglesia se la compara muchas veces con ciertas cosas. ¿Puede ser? Exactamente, sí, se habla de diferentes maneras, se la compara. Y estas comparaciones que hacen es para que nosotros podamos tener una mejor idea de lo que debería ser o cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Mira, la siguiente pregunta dice, ¿con qué se compara a la iglesia? Vamos a ver, ¿qué dice Pablo? Le escribe a los colosenses que estaban en la iglesia de Colosas lo siguiente. Dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga las premisas, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué importante entender que hay muchos conceptos que habla acá Pablo, ¿no? Pero vamos a destacar los primeros 2 versículos que dice que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. Entonces, ¿con qué se compara la iglesia en este caso? Con el cuerpo. Con un cuerpo. Ahora, en el cuerpo, ¿todos los miembros cumplen la misma función, Mariano? Y no. Sería medio raro que el pie derecho quiera hacer la función de la mano izquierda. Hay gente que le gusta caminar de mano, pero es medio difícil, ¿no? Sí. No todos están... no es para todos. No, eso. No. ¿O alguna vez ustedes se pusieron a intentar escuchar con un oído? Eso sí, ¿no? Sí. ¿Pero con un ojo? Y está medio complicado. Eso me hace pensar como, mirá el audio que te mandé, ¿no? ¿Cómo lo voy a mirar? Listo, ya lo miré, pero no lo escucho. A veces queremos... que eso es común en todos, ¿no, Mariano? A veces queremos hacer cosas que quizás no estamos capacitados. ¿Pero eso está mal? No. ¿Está mal que yo pueda ser bueno en algo y malo en otra cosa? Está perfectamente normal. Imagínense ustedes si todo el cuerpo quisiera hacer lo que hace un miembro del cuerpo. Y no funcionaría claramente eso. ¿Intentaron escribir con el pie? No, nunca. ¿No? Yo una vez intenté, no sé por qué no estaba muy ocupado. Pero es complicado.
¿Saben? En la vida pasa igual, en la vida de la iglesia pasa igual. Cuando hay diversidad de personas, significa que hay diversidad de talentos. Significa que Dios nos llama porque cada uno tiene un talento diferente. Y uno puede ser, por ejemplo, muy bueno saliendo a golpear casas, visitando a las personas, y otro no, pero es excelente y Dios le dio otro talento para hacer. Claro. ¿Significa que todos vamos a hacer lo mismo? No. Es que si no, no se cumpliría la función de que cada uno es un miembro de la iglesia con sus propios, como la iglesia con sus propios miembros, como el cuerpo, ¿o no? Claro. Pero la intención acá de Pablo al escribirle a los colosenses es hacerles entender que fíjense que dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y acá está hablando del universo entero, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una de las principales, y creo que yo la más sublime función de una iglesia es entender esto. Somos invitados a predicar de qué y a dar un mensaje que ya lo vamos a estudiar más en profundidad, pero de reconciliación. Exactamente. Pablo también lo llama el ministerio de reconciliación. La reconciliación no solo entre nosotros, sino la reconciliación entre el mundo perdido y Dios, entre el Creador y la criatura. El pecado no hizo más que traer problemas, traer dolor, enfermedades, Sí. la muerte y sobre todo romper esa relación personal que tenía el Creador con su criatura. Jesús hablaba personalmente con Adán y Eva. Y después del pecado, lo único que se causó es una división. Exacto. Entonces Cristo vino a morir en la cruz para reconciliarnos con el Creador. Entonces si nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, ¿cuál es la función del cuerpo? Seguir lo que hace la cabeza. El cerebro, por ejemplo, ¿de qué está encargado? De mandar todas las... Sí, los... No soy médico, ¿no? Se entiende por cómo hablo. Pero el cerebro es el encargado de mandar por los neurotransmisores las señales para que los dedos se muevan, ¿no? Claro, para ejecutar todas las funciones motrices que tiene el cuerpo. Exactamente. Entonces, ¿cómo deberíamos funcionar como iglesia? Como si fuésemos un cuerpo, pero siempre guiados por la cabeza. Y utilizando así nuestros diferentes tipos de dones. Exactamente. Vamos a la siguiente comparación, Mariano. En Romanos 8:14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermoso título, muy hermoso título, decir que soy hijo de Dios. Tengo también mi papá, mi mamá, soy hijo de ellos, pero ser hijo de Dios tiene como otro grado, tiene otro privilegio. Exactamente, otra connotación, ¿no? Porque fíjense que hay una clave, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios, pero hay una clave al principio que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Fíjense que somos llamados a salir de la esclavitud del pecado, somos llamados a quitar eso que nos separa de Dios para recibir el espíritu de adopción. Y acá hay un clamor, esta exclamación que hace Pablo acá en los Romanos que dice, Abba Padre, que es una exclamación de amor suprema. Ese Abba Padre también tiene que ver con una exclamación de cariño, como decir un papito, claro. Padre mío. ¿Sí? Pablo entendía acá de que Dios no era el Padre, Dios era su Padre. Entonces tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Por eso muchas veces en las diferentes iglesias se escucha decir hola hermano. O sea, ¿está mal decirnos hermanos? No, claro que no. Somos todos hijos de Dios. Exactamente. Entonces fíjense que acá compara la iglesia como una familia. Y es una familia. Somos una familia. Exactamente. ¿Y actuamos como una familia? Y hay veces que sí, hay veces que no tanto. Creo que es importante entender que en toda familia, y ahora pensemos en nuestras familias terrenales, ¿no? Las familias
de lazos sanguíneos, podríamos decir. En todas hay problemas. Sí. En todas tenemos dificultades, en todas hay diferencias, claro que sí. Pero nosotros somos llamados a marcar una diferencia. A entender de que si es lo normal, no es lo común. Si bien es lo cotidiano, no es lo que Dios quiere. Dios nos está invitando a que cada día tomemos una decisión. A que cada día nos preocupemos por nuestros familiares de lazos sanguíneos y también, podríamos decir, lazos espirituales. Exactamente. Es importante tener en cuenta que esto es una relación continua. Constantemente tenemos que brindarnos. Y ya lo vamos a estudiar un poquito más. Y vamos a la siguiente comparación, Mariano. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y acá Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo. Timoteo era un joven que acompañó, podríamos decir, a Pablo en el último tiempo de su ministerio. Pablo trabajó en diferentes iglesias de ese entonces, ¿no? Y era considerado una especie de, podríamos decir, lo que hoy se considera un cargo de anciano en la iglesia, ¿no? Claro. Un dirigente. Y dice Pablo estaba cautivo cuando le escribe, dice, y si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces podríamos decir que el templo, el edificio donde estamos, donde uno va a adorar al Señor, ¿es la casa de Dios? Sí. Claramente, claro. ¿Qué es? La iglesia. Entonces, ¿y quién era la iglesia? Era el grupo de personas. Lo que componen la casa de Dios. Exactamente. Dice, columna y baluarte de la verdad. Es interesante, es el pilar, podríamos decir. Al menos en la poca anatomía que conozco, la columna es algo que lo que mantiene constantemente el cuerpo derecho, erguido. Depende de qué tan derecho. Bueno, ¿no? Claro, hay algunos que se le está doblando un poco la columna, pero si uno mantiene una buena postura, la columna es aquel que, esas vértebras que te mantienen de forma derecha y para ir andando. Exactamente. Fíjense, tenemos que ser como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y eso yo lo tengo que sí o sí llevar a la vida personal de cada uno. Porque si la iglesia es el grupo de personas conformados que se reúnen, esa congregación, esa asamblea, si cada uno de nosotros no somos una columna y baluarte de la verdad, cuando nos juntemos en reuniones, va a ser difícil que suceda. Claro. Podríamos decir, para que el engranaje funcione bien, ¿no? Cada una de sus partes debe cumplir su función correctamente. Exacto. Imaginémonos esto como los relojes. Quizás, bueno, hoy son todos digitales, claro, ¿no? Pero esos relojes que eran por manecilla, que tenían adentro todo una especie de esqueleto, diríamos, sí, con engranajes. Fíjense si algún engranaje de esos no funcionaba bien. ¿Daría bien la hora el reloj? No, se paraba todo directamente. Exactamente. Entonces es importante entender de que si bien pertenecemos a un grupo de personas, la individualidad en nuestras vidas tiene que llevar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Exacto. Y llevar a todos lados la palabra de Dios. Fíjate que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la verdad tiene que ver con Jesús. Exactamente. En la oración dice, inspíralos, dice en tu verdad, tu palabra es verdad, dice. O sea, la palabra de Dios es verdad también. Tanto Cristo como su palabra son verdad. Ahora, ponete a pensar, ahí en tu casa donde estás, ahí en el lugar donde nos estés viendo, en la parte del mundo que sea que nos estás viendo, en tu zona de influencia. Sí, estamos hablando de los negocios que están cerca, en tus familiares, en tus amigos. ¿Te ven como una columna y baluarte de la verdad? ¿Estás viviendo los principios que encontrás en la palabra de Dios de manera correcta? Para pensar, ¿eh? Y creo que yo también me la tengo que hacer a la pregunta, ¿no? Claro. Quizás pasa que a veces tenemos dificultades, Mariano.
Todos pasamos por diferentes realidades, ¿no? Pero sí somos invitados a empezar a levantar ese estandarte de la verdad. Ya es momento de dejar de titubear. Ya es momento de dejar de dudar. Tenemos que entender que tenemos algo que cumplir. Tenemos que mostrarle al mundo cuál es la verdad. Y yo creo que sentados en casa va a ser difícil, ¿no? Y un poco sí. ¿Qué te parece si vamos al último ejemplo? Hay más, pero solamente seleccionamos algunos porque si no, se nos haría muy largo el programa. Exactamente. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! Ya la primera parte es algo que me llama mucho la atención. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia, podríamos decir, intachable. Intachable, impecable. Impecable. Que se transmita esa columna y ese baluarte de verdad por cada persona. Que se transmita ese amor y que tengan ese foco, esa misión bien marcada. Y yo creo que acá también podríamos equivocarnos un poco en que acá nos está pidiendo perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto. Exacto. ¿No? Porque dice, una iglesia gloriosa, ¿no? Y algo glorioso es algo que se ve por donde sea, sale por todos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvieron en presencia de la gloria de Dios, Moisés, como leíamos al principio, decía que le brillaba el rostro. Exacto. Cuando Jesús en su transfiguración bajó y los discípulos bajaron del monte donde estaban, les brillaba el rostro también. La gloria no se puede esconder. ¿No? Y ahora, ponete a pensar esto. Si asistís a alguna iglesia, ¿no? En las iglesias donde vos estás asistiendo, emana esa gloria. O sea, el pueblo sabe que esto es un lugar especial. El pueblo, la ciudad, sabe que es la casa de Dios. ¿O pasan como si nada más? Como si fuese un edificio más. Y ahora llevándolo esto a nuestra vida. ¿Por dónde vamos? ¿Se nota que somos hijos de Dios? Fíjense que habla de que fuese santa y sin mancha, Mariano. Y nosotros muchas veces confundimos lo santo con lo sagrado, ¿no? Lo santo no tiene que ver con lo perfecto, sino sí más como lo apartado. Claro. Algo que es santo es algo apartado para el Señor. Algo que es santo es algo que, podríamos decir, es dedicado al Señor. Y tener una vida santa no quiere decir tener una vida perfecta, porque estaríamos todos en el horno. Claro, sí. Ninguno de nosotros somos perfectos. La Biblia es bien clara. No hay justo ni aún uno. Pero sí tenemos que entender que en el momento que nosotros decimos ser cristianos, en el momento que nosotros decidimos decir que somos seguidores de Cristo, tenemos una responsabilidad mayor. Porque somos embajadores de Dios, ¿no? ¿Y cuál es el papel principal de un embajador? Representar su país en el país donde esté. Exacto. Entonces, ¿cuál sería nuestro principal objetivo? Representar a Cristo a donde vayamos. Y ahora pregúntate, con la vida que estamos llevando, con las decisiones que estamos tomando, ¿estamos representando a Dios correctamente? Y eso la gente lo nota. La gente de afuera, por más de que no parezca, la gente lo nota, te ven algo diferente. No creo que estarás brillando mientras vas caminando, sería un poco raro, pero sí notan esa diferencia de que hay algo en vos que está diferente. Y es una diferencia buena. ¿Por qué no es una diferencia mala? Porque capaz que enfrentás los problemas de una forma diferente. A pesar de que los tenés, no te preocupás tanto por ellos porque uno está confiado. Y esa pregunta que dijo Mati es interesante. ¿Estamos reflejando realmente a Dios? Cuando vamos caminando por la calle, ¿somos testimonio de que somos cristianos? Y como dice la pregunta del programa pasado, ¿somos
o parecemos ser cristianos. Pero vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿quién debe ser la máxima autoridad en la iglesia? Esto está un poquito... Creo que dentro de la iglesia hay veces que uno como que quiere tomar de asumir un cargo, o yo soy mayor que vos, y es así, no es así, quién es el mayor, quién no. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 28 y 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y acá estamos hablando de Jesús cuando ya, previo a la ascensión, ya había resucitado. Asciende al Padre, el Padre acepta el sacrificio, entonces le entrega, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Cristo hay poder. Sí. Es lo que hay que definir acá. En Cristo hay poder y Él tiene la potestad y Él es quien dirige la tierra. Él es quien dirige las constelaciones, la galaxia. Él es quien sostiene para que no colisione el universo. Y yo me pongo a pensar, Mariano, si tiene el poder para hacer que todo funcione correctamente, ¿no tendrá poder también para ayudarme en mi vida desastrosa? Claro que sí. Poder le sobra. Exactamente. Mirá, vamos a leer lo que dice Efesios 4 del 10 al 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Vamos a ir desmenuzando un poquito este texto porque tiene mucho para aprender. En primer lugar vamos a destacar algo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y según lo que venimos estudiando previamente, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. La iglesia. La iglesia. Nosotros, cada uno de los que conforma la iglesia. ¿Que la iglesia es el edificio? No. Sino quienes asisten y el grupo de personas. ¿Es importante tener un edificio lindo? Sí, es importante. Sí. ¿Pero es lo primordial? No es lo primordial. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para la edificación del cuerpo de Cristo? Ahora, ¿quién es el que descendió y que también subió para llenarlo todos? Jesús. Jesús. ¿Cuándo habla acerca del descenso de Jesús? ¿Cuál fue el descenso? Cuando vino a esta tierra, cuando nació. Cuando nació, que Él, siendo un Dios, no estimó a ser igual a Dios, exacto, sino que decidió hacerse hombre. Fíjense cómo va la escalera hacia abajo, ¿no? Dios, siendo un hombre, no solo un hombre, sino un servidor. Y no solo un servidor, sino vino a morir en la cruz. O sea, descendió literalmente hasta lo más bajo en la humanidad hasta el momento. Cristo, en su amor, descendió, dice, para luego llenarlo todo. Para que tengamos una nueva oportunidad. Entonces, dice que, fíjense, Él mismo constituyó a unos apóstoles, que en realidad apóstol, el término apóstol viene del término que significa enviado, ¿no? Aquellos que son enviados a trabajar para Dios. Entonces, si vos sos una persona que trabaja para Dios, vas a los diferentes hogares a trabajar para Dios, sos un apóstol, sos un enviado. A otros profetas, que hablábamos acerca de que son aquellos que cuentan lo que Dios les dice. Exactamente. ¿No? Otros evangelistas que tienen que ver con la predicación quizás más en masa, ¿no? A otros pastores y maestros, a otros también con la cualidad de perfeccionar. Pero fíjense que acá no habla de una sola cualidad. Claro, hay varias. Hay varios dones, hay varios talentos, y todos los diferentes talentos, ¿qué construye? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahora, ¿está mal no tener cierto talento? No. Creo que acá la pregunta sería si realmente estás utilizando tu talento o tu don para el servicio de Cristo. Exactamente. Tenemos que entender que un talento no se va a convertir en don a menos que lo utilicemos para el Señor. Exacto. ¿No? Entonces, es importante entender de que todo lo que Dios hace,
lo hace con un fin y con un propósito. Y que Él es el que instituyó a los diferentes cargos. Entonces, ¿quién es el que dirige? Jesús. Los cargos, las personas que tienen alguna... Es Dios quien dirige su iglesia, ¿no? Entonces, si queremos ir a un puerto seguro, si queremos cumplir con la misión de Dios, tenemos que dejarnos guiar por ¿quién? Por Dios. Por la cabeza. Exactamente. Vamos al siguiente versículo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es un texto muy controversial, porque muchos se utilizan este texto para hablar de una iglesia en particular, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero sí tenemos que entender algo. Si ustedes quieren, ¿no? Si ustedes quieren, después nos pueden escribir, dejar sus comentarios, Claro, y podemos hablar un poquito más en profundidad de este tema y explicar más y desarrollarlo más. Pero Pedro, el término Pedro viene de Cefas, ¿no? Que viene de piedra, pero no la misma piedra que la que utiliza también cuando dice roca. No es el mismo término. Claro. Piedra hace alusión a ese Cefas. Esa piedra era una especie de canto rodado, diríamos, una piedrita chiquita que se encuentra en los ríos. Cuando Cristo le está diciendo, a ver, si tuviéramos que imaginarnos la conversación basándonos en lo que está escrito, sería algo así. Hagan de cuenta que, salvándonos las distancias, ¿no? Yo soy Jesús hablando con Pedro, ¿no? Y le digo, yo sé que tú eres Pedro. Claro. O sea, Cefas le dice en ese momento. Tú eres canto rodado, en otra palabra. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, Jesús hablando de Él mismo, edificaré mi iglesia. Hablando de una profecía que tenía que cumplirse. Una profecía dada en Isaías. ¿Recuerdan ustedes que ya hablamos muchas veces de que todo lo que Cristo hizo en esta tierra, todo lo que Él dijo era para cumplir con la profecía? Entonces, ¿cuál es la profecía, Mariano? En Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces dice, aquí yo he puesto en Sión. ¿Y qué es Sión? Su monte. El monte. ¿A dónde está? O sea, ¿cuál es el monte? Jerusalén. Exacto. Que era donde estaba habitada Jerusalén. Después viene la Sión espiritual, que eso no es tema para hoy, pero tenemos que entender esto, ¿no? He puesto por fundamento una piedra probada y piedra angular. Hoy en día, ¿cómo se hace una construcción? ¿Por dónde empezamos generalmente? Por el encadenado, por abajo, ¿no? En aquel entonces, o sea, todavía no estaba el cemento, Claro. y la construcción en realidad era acumulación de piedras. Pero ¿cómo los que sabían de construcción hacían en ese momento? Primero ponían una piedra que era perfecta. Esa piedra se llamaba la piedra angular. Ese era el cimiento. Y a partir de ahí se hacía toda la construcción restante. Wow. ¿Sí? Ese era el método que se utilizaba en ese momento. Y Jesús acá les dice, he puesto en Sión una piedra, la piedra angular. Fíjense que Cristo, yo soy la roca, dijo, ¿no? Ajá. Sobre mí voy a edificar la iglesia, ¿no? Dice, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ahora, ¿el pueblo creyó? Y creo que está la respuesta acá. A ver qué dice. En el Isaías 8, versículo 13 al 15. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Fíjense que ahora ya no se habla de una piedra angular, y sino piedra para tropezar. ¿Y por qué crees, Mariano, que dice piedra para tropezar? Y porque creo que el pueblo de Dios no hizo lo que tenía que hacer, en este caso. En vez de aceptar a Cristo, ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Por eso a Cristo también se lo dijo, esto es una profecía al pueblo de Israel, ¿no? Que se cumple en Jesús. Piedra para tropezar.
para caer, dice. Y por lazo, por red, ¿a quién? Al morador de Jerusalén. O sea que mucho antes que Cristo venga, ya estaba profetizado lo que iba a pasar con él. Y dice que muchos van a tropezar entre ellos y van a caer, ¿no? Y serán quebrantados y serán apresados. Y yo me pongo acá a pensar en lo primero que se me viene a la mente, es la imagen de Anás y Caifás, ¿no? Los sacerdotes que incriminaron y hicieron hasta lo imposible para condenar a Jesús. Que ellos lo van a ver, los que lo traspasaron lo van a ver a Jesús cuando vuelva. Y ellos conocían esta profecía, y ellos conocían esta verdad, pero sin embargo no hicieron caso. No hicieron caso. ¿Y ustedes piensan que Jesús es el único que habló de esto? Miren lo que registra Hechos 4 del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y acá está Pedro hablando, y está hablando en Jerusalén ante estos que lo habían crucificado a Jesús. Y fíjense qué interesante cómo Pedro entendió, y nosotros y hoy en día por ahí no se entiende mucho, eso de que tú eres Pedro y sobre esta roca voy a construir la iglesia. Pedro entendió la esencia de lo que Cristo le estaba diciendo y le mostró las profecías. Dice, porque fíjense, a quien Dios resucitó de los muertos, ¿a quién crucificaron ellos si Dios los resucitó de los muertos? A Jesús. A Jesús. Ellos tenían este evento, no había pasado ni 2-3 años de esto. O sea, había pasado poquito. Entonces dice, este Jesús, para que no queden dudas, es la piedra reprobada, la piedra tropezadero que leíamos recién. Que para ustedes fue piedra de tropiezo, pero en realidad ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, piedra cabeza de ángulo significa el cimiento, el centro, la esencia. Y en ningún otro hay salvación, Mariano. Qué lindo. Y qué triste que no hayan podido entender esto, ¿no? En ese momento. Es que, o sea, yo me puedo pensar, ¿más clarito podían hablar? Estaba súper Cristo, claro. ¿más clarito podía decir las cosas? Esa piedra que Cristo había hecho, que Dios a través de Cristo había puesto como ángulo, para ellos no fue más que un tropezadero. Y eso me pone a pensar de que muchas veces puede pasar. A veces nosotros podemos negar a Cristo de muchas veces. A veces nosotros podemos interpretar mal las cosas y lo que es para bendición termina siendo de condenación. Exactamente. Por eso es importante tener en cuenta algo, que al momento de estudiar la palabra de Dios, lo tenemos que hacer de manera concienzuda, de manera racional, ¿no? Entender de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo y solo Cristo. Es el que puede otorgar esa salvación. Exactamente. Y vamos, Mariano, al siguiente texto. En Efesios 2, 19 al 22 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como que acá Pablo nos resume todo lo que venimos hablando, ¿no? Sí. Acá ya no importa de qué cuadro sos, en qué ciudad naciste, cuántos años tenés, a qué clase social perteneces. Una vez que sos miembro del templo, de la familia de Dios, para Dios somos todos iguales. Exacto. Y solamente vamos a entender esto si edificamos nuestra vida en el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Que cuál era? La principal piedra de ángulo, Jesús. No podemos
pretender lograr cambios si siempre actuamos de la misma manera. No podemos pretender mejorar si siempre actuamos igual. Tenemos que entender que quien tiene que dirigir nuestra vida es Cristo. Cuando nosotros, la iglesia, ponemos a Cristo como el fundamento, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y hay una misión que cumplir mañana. Hay algo que hacer. Y por eso la última pregunta para compartir hoy. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Y si vamos directamente a Salmos, el siguiente versículo 41:1 dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Interesante entender de que muchas veces podemos decir que somos cristianos. Pero si no actuamos conforme a lo que decimos, no vale de nada nuestras palabras, ¿no? Si no, fíjense lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué interesante, ¿no? Porque generalmente solemos alejarnos de lo que nos hace bien. Y creo que venir a la iglesia, que ya vimos que era, ¿no? Es un beneficio mutuo, porque dice: considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. El amor, que ¿quién lo da? Dios. Dios. Porque no es natural en nosotros el amor, ¿no? Ni tampoco hacer buenas obras. Exactamente. Pero si permitimos que Cristo sea la piedra fundamental, la cabeza del cuerpo, vamos a poder funcionar de esta manera, ¿no? ¿Y va a haber problemas? Obvio que hay problemas. Obvio que hay problemas, porque somos todos diferentes. Cada uno tiene su forma de pensar, cada uno mira las cosas de una manera. Pero cuando permitimos que el centro sea Cristo, los problemas empiezan no a desaparecer, pero sí a tener menos importancia. A veces, cuanto más problemas hay, es porque menos estamos haciendo. Claro. Y eso es importante tener en cuenta. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A veces queremos que Dios sea un Dios justo para los otros y un Dios misericordioso con nosotros, ¿no? Claro. Porque acá ahí Mariano decía, ¿no? Podemos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero recordemos que también nosotros somos consolados, ¿no? Sí. Entonces, todos tenemos problemas y todos somos diferentes. Por eso me gusta, mira cómo dice 1 de Juan 3, 17 y 18, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho ni en verdad. Creo que es interesante entender de que es momento de dejar de ser cristianos oidores de la palabra, ¿no? Tenemos que dejar de ser cristianos que solamente leen la Biblia y se quedan con eso y les parece hermoso. Tenemos que avanzar. No nos cansemos de hacer el bien, dice el siguiente versículo, Gálatas 6, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y mayormente a quién? A lo de la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? Los hermanos, la iglesia, aquella persona que está al lado tuyo cada vez que entras a la iglesia. Aquel hermano que cada vez que entras lo ves ahí sentado y, como decía Mati, todos tenemos problemas. Pero también nosotros podemos ser consoladores a ellos. ¿Por qué? Porque primeramente Dios nos consoló a nosotros. Y es momento de actuar, es momento de empezar a hacer buenas obras, es momento de empezar a moverse. Y no simplemente, como dijo Mati, quedándose con lo que dice la Biblia y ya está. Poder compartirlo, poder hacer el bien. ¿Y por quién puedo empezar? ¿Por algún familiar? ¿Por algún amigo? ¿O por tu hermano que está todos los días o cada vez que vas a asistir a la iglesia ahí al lado tuyo? ¿Es así? Exactamente. Y vamos a compartir un último versículo, Mariano.
ya el tiempo se nos fue y había algunas cosas más para compartir, pero nos vamos a extender mucho. Exactamente. ¿Saben? Vamos a hablar un poquito ahora, ya para ir cerrando el tema de la misión que Jesús le da a los discípulos. Esta misión que le da a los 12 discípulos es la que se replica después a los 70, es la misma que le da antes de irse al cielo, y es la misma que tenemos que sostener hoy. ¿Y querés leer lo que dice ahí en Lucas 9? Dice así: Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben, bien, salgan de allí y sacúdense en el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. ¿Y el mandato cambió? Sigue siendo el mismo. Fíjense que Jesús reunió, ¿y qué les dio? Poder Y autoridad. y autoridad. Es lo mismo que nos ofrece a nosotros. Ahora, si Cristo es el mismo, la misión es la misma, ¿por qué intentamos hacer las cosas diferentes? Fíjense que Jesús le dio la autoridad para expulsar demonios, sanar enfermedades y también para predicar el reino de Dios. Creo que el sistema está claro. Sí. Tenemos que preocuparnos por la salud del otro. Tenemos que hablar del reino de Dios. Y no nos olvidemos que estamos en medio de una guerra. Sí. Pero ¿quién es el que tiene más autoridad? ¿Satanás? ¿O aquellos que deciden poner su vida en las manos del Señor? Y aquellos que deciden poner sus vidas en las manos del Señor. Estamos luchando contra un enemigo derrotado. Exactamente. Pero ¿saben? Cristo sabía que los enviaba a una misión especial. Y les dio algunas características que no vamos a poder profundizar en todas. Pero me interesa mucho el versículo 5. Si en alguna ciudad no lo reciben bien, salgan de allí, sacúdense en el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Jesús sabía que no todos iban a recibir el evangelio del reino. Jesús sabía que no todos lo iban a recibir, incluso él sabía que lo iban a matar. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque vamos a hablar y no nos reciben. O porque queremos decir cosas que no nos escuchan, ¿no? Desde antemano ya sabemos que estas cosas van a suceder. Ahora, Mariano, ¿Dios nos envió a convencer a las personas? No. ¿Dios nos envió a que logremos el cambio de vida en las personas? No. Dios nos manda a predicar, a sanar y hasta expulsar demonios, dice. ¿No? Fíjense que no es nuestro trabajo convencer a las personas. Nuestro trabajo es acompañar en el proceso gradual el conocimiento de la verdad. Exacto. Entonces, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Entonces, ¿es nuestro trabajo convencer? No. Nuestro trabajo simplemente es ir y dar el mensaje. Y acompañar en ese proceso, como decíamos. Porque la vida del cristiano no es de un día para otro, sino que es un proceso que va cada uno con su tiempo, porque cada cual tiene su tiempo para ir aprendiendo, pero nuestro trabajo, nuestro deber es, primeramente, levantarnos e ir. Porque si no vamos, es medio difícil predicar el Evangelio. Fíjense que dice que los discípulos salieron, fueron por todas las aldeas y por todos lados anunciaban las buenas noticias, el Evangelio, esa es la buena noticia, el Evangelio, un mensaje de que en Cristo hay poder, que en Cristo hay nueva oportunidad, de que en Cristo podemos tener vida eterna, y sanaban enfermos. ¿Pero los recibieron todos? No. No los recibieron todos. Tenemos que entender que a veces parece muy cuesta arriba La misión. la misión. A veces parece que lo que estamos haciendo va a ser imposible. ¿Pero acaso no servimos a un Dios de lo imposible? ¿Que ni siquiera las leyes de la naturaleza lo desobedecen? ¿No estamos sirviendo a un Dios que nos está dando poder y autoridad? Y el poder que tiene en todo el universo. Y no solamente acá.
Entonces es momento de dejar de empezar a mirarnos a nosotros y empezar a fundamentar nuestra vida y nuestra iglesia en la piedra angular que es Cristo. Y empezar a cumplir con la misión que Él nos da. ¿Que va a ser fácil? No. No va a ser fácil. Pero Dios necesita a un pueblo que se esfuerza, a un pueblo que decide cumplir con la misión. Tenemos que empezar a predicar, tenemos que empezar a anunciar y dejar que Dios complemente lo que a nosotros nos falta. Tal cual. Así que ahí tenemos la misión, ahí tenemos esa tarea. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir? ¿Vas a trabajar? Tenés a un Dios todopoderoso de tu lado que te va a ayudar. Simplemente la decisión es tuya. Levantarte, esforzarte y empezar a trabajar por el Señor. Muchísimas gracias a todos por estar acompañando. Hasta acá es el programa de hoy, pero lo vamos a esperar en el siguiente programa. Desde parte de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho.